¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Todos los días, sin darnos cuenta, consumimos cientos de productos y aunque algunos sean bastante obvios en cómo fueron hechos, otros tienen un proceso muy curioso detrás. Y aunque muchas personas no se detengan a pensar en el proceso tan complejo detrás de la silla que están usando o del pastrami que te estás comiendo, otros curiosos como señor Curiosity necesitan la respuesta de todo. Por esto y por mucho más, estas son 7 cosas que consumes a diario y no sabías cómo se hacen. Puré de nopal. Si vives en Latinoamérica, y aunque es un tanto complicado, quizás en algún momento de tu vida hayas visto o incluso probado la fruta del nopal. Y sí, si de casualidad no sabías de su existencia hasta ahora, básicamente se trata de un delicioso alimento que puedes encontrar preparado de diferentes maneras, ya sean bebidas, comidas y demás. Pero una de las maneras más deliciosas de comerlo es como puré y te estarás preguntando cómo se hace. Para empezar, la cosecha del nopal tiene lugar desde agosto hasta comienzos de abril, cuando la fruta comienza a ponerse algo roja. De ahí es llevado a una fábrica que se va a encargar primero de llevar esos nopales por una cinta vibradora que los rociará con un químico para remover cualquier rastro de tierra y bacterias que puedan quedar. Por esto es que luego pasan por una sección que los secará con aire caliente por unos 20 segundos para que posteriormente un equipo de trabajadores se encarguen de deshacerse de las frutas que están dañadas o se ven mal. De aquí, los nopales pasan por una cinta que los colocará individualmente y les pondrá una etiqueta de acuerdo con su peso, lo cual servirá para que se clasifiquen por sí mismas en un contenedor para después venderlas. Pero en fin, el resto de los nopales irán en una cinta que los llevará a una especie de trituradora, a la vez que se les separa la cáscara que podrá ser vendida como abono o alimento para animales. En cuanto al puré, este pasará a un gran tanque que filtrará todas sus semillas, que sí, también pueden ser vendidas. Y ya por último, la preparación pasará por un filtro aún más pequeño y por un proceso de pasteurización que matará cualquier bacteria que haya quedado. Es así que luego resta pasar dicho puré a distintos contenedores que irán directo al refrigerador para poder ser comercializado completamente frío. Ukelele de lino. Sorprendentemente, el lino no solo es utilizado para fabricar prendas y otros objetos por el estilo, sino que además pueden hacerse perfectos ukeleles que suenan de una manera característica en cada nota, y que a su vez tienen un diseño que sin duda se ve un tanto diferente a los ukeleles o guitarras a lo que estamos acostumbrados a ver de vez en cuando. Para empezar, se comienza por hacer moldes infundidos con resina vegetal y con revestimientos protectores. El lino es colocado en el molde del ukelele y se le colocará encima una guata de poliéster en el centro, el cual absorberá el exceso de resina durante el horneado. Es así que estas capas de lino son horneadas y se les recortará los excesos a cada parte, a lo que incluye la tabla de sonido. Una máquina se encargará de unir las piezas y de reforzar la tabla de sonido con fibra de carbono, por lo que una vez que las piezas quedan pegadas por completo se cortan algunos detalles más, como la tabla de sonido. Por otro lado, para el diapasón, un trabajador martilla finas piezas de níquel encima de este y corta y afila sus bordes. Hasta aquí solo resta colocar el diapasón en el cuello del ukelele y posicionar las demás piezas, y por último otro trabajador coloca el logo de la marca dentro del instrumento, además de clavijas para afinarlo, y ajusta cuerdas desde abajo hasta la cabeza. Es así como se crea un ukelele de lino, y aunque realmente no sea un proceso muy complicado, resulta bastante interesante de ver. Pastrami. Aunque hay a día de hoy algunos debates por saber de dónde tiene origen, se especula que el pastrami viene de Rumania. Pero fuera de eso, si alguna vez tuviste la oportunidad de probar este alimento, te habrás dado cuenta lo delicioso que es el sabor de la carne ahumada dentro de panes de centeno. Sin embargo, para poder hacerlo de la manera más perfecta posible, se siguen estos pasos. En un principio se toman diferentes cortes de falda congelada, lo cual es el pecho de la vaca. Aquí, un equipo grande de trabajadores se encargan de deshacerse de la grasa sobrante, la cual se utilizará para hacer jabón. Entonces, es aquí cuando se comienza a preparar la salmuera, la cual consiste en sal, azúcar y algunas personas deciden ponerle además pimienta, mostaza y canela. Esta preparación irá directamente a una mezcladora de alta velocidad junto con agua fría, por lo que una vez que esté lista, los cortes de carne pasarán por una cinta que les va a inyectar con esta preparación. Otra persona entonces va a transferir estos trozos de carne a una especie de aspiradora por 10 horas, lo que hará que se absorba mucho mejor la salmuera. Y mientras esto sucede, se preparan otros condimentos que llevan prácticamente los mismos ingredientes que la salmuera, pero con un poco de ajo. Y bien, luego de añadirla y cocinar la carne por unas 8 horas, finalmente el producto está listo. Y aquí entonces pudo prepararse para enviar a restaurantes o bien colocarse en pequeñas bolsas plásticas individuales para comercializar en supermercados. Scooter motorizado. Aunque es un poco probable que no tengas uno ahora mismo, lo cierto es que los scooters son vehículos bastante conocidos al día de hoy, ya que si bien existen versiones para niños, en general son una especie de motocicleta para uso recreativo principalmente.
Y es que estas están diseñadas para poder utilizarse prácticamente sobre cualquier superficie que puedas imaginar, y entonces te estarás preguntando cómo se hacen, y bueno, el proceso es un tanto complejo. Se comienza por cortar y doblar varios tubos de metal con la ayuda de diferentes máquinas, los cuales están marcados por guías que van a servir para que los tubos sean del tamaño y forma correctos. En otra fábrica, un soldador monta los componentes en una planilla que los va a posicionar juntos, mientras que a su vez se le unen otras piezas planas a los extremos y base del cuerpo, lo cual servirá más adelante como soporte. Estas piezas serán pintadas del color que se quieran y se le va a añadir en la parte superior dos reflectores laterales como estás viendo ahora, además de un mando que asegurará la batería. En cuanto a las llantas de las ruedas, esta tarea es enviada directamente a otra fábrica. Allí se monta un disco de aluminio a un torno guiado por computadora que le dará la forma correcta a la llanta, y es a partir de ahí que otro trabajador se encarga de darle los detalles finales a esta pieza. Pero en fin, por otro lado, un trabajador se encarga de colocar el motor eléctrico, el cual tiene un cable que irá dentro del módulo electrónico del scooter para colocarse entonces dentro de una de las ruedas y ajustarlo firmemente junto con un disco de freno. Así, solo quedaría ensamblar las partes juntas una por una, comenzando por colocar el cuerpo a ambas ruedas y luego el manubrio que va junto a sus frenos, los cuales van conectados al monitor y de allí al controlador. Y es así como luego de conectar el resto de piezas entre sí, este scooter ya está listo para usar. Reactores de laboratorio. Incluso si no los conocías, los reactores de laboratorio son sumamente importantes en nuestras vidas, y es que estos, además de ser un poco complicados de fabricar, sirven principalmente para desarrollar medicamentos. Incluso, entre ellos se encuentran medicamentos contra el cáncer, por lo que te darás una idea de lo necesario que son. Pero, ¿cómo se hace? En un principio, unos largos tubos de vidrio son calentados al menos 2 veces para quedar lo más lisos posible, para que luego posteriormente una máquina redondee sus puntas. Un trabajador se encarga de darle un borde utilizando esta herramienta, además de pequeños puntitos de vidrio para poder situar mejor este tubo. Por otro lado, se toma un gran tubo de vidrio y se le da la forma comenzando por su borde, de esta manera. Luego se desliza un recipiente de vidrio más grande sobre el matriz y se los une también con fuego, mientras que otro trabajador corta 2 pequeños tubos y les hace un pequeño borde. Estos tubos servirán cuando se forma un orificio en el recipiente original para poder colocarlos dentro de esta forma. Por último, se comienza a trabajar en las piezas de la válvula, las cuales irán colocadas en la base del reactor. Y aquí solo resta colocar las medidas que necesita este objeto para que ya esté listo para utilizar, y para esto una trabajadora se encarga de medir poco a poco con recipientes de agua la cantidad que debería tener el reactor, por lo que una vez que marca las líneas correspondientes finalmente traspasará esas medidas para que quede de esta manera. Silla movible. Si trabajas en una oficina o si simplemente tienes una de estas en tu hogar, probablemente ya sepas lo cómoda que es una silla movible. Su diseño parece demasiado simple, pero a la vez el proceso para fabricar una de estas es algo largo y más complejo de lo que parece. Sin embargo, aquí puedes ver más o menos cómo se fabrica una de estas clásicas sillas de oficina. Pues para empezar, estos objetos parten de plástico reforzado con vidrio, un material realmente resistente y ligero que servirá para hacer el núcleo del asiento. Un robot inserta un sujetador de acero en el centro del molde del asiento para posteriormente derretir ese material e inyectarlo directamente en el molde. El plástico entonces después se solidifica y se obtiene una pieza como esta, por lo que un trabajador se encargará de atornillar más piezas por encima de ella. Pero en fin, por otro lado, una persona diferente coloca pequeños mecanismos que facilitarán que la silla pueda moverse una vez que esté terminada, y luego aplica un índice a una columna de soporte de aluminio para ajustar la tensión de un resorte exterior. Luego de esto coloca las pequeñas piezas en espacios del otro lado de la columna y les pone cinta para mantenerlos allí. Por otro lado, otra máquina coloca un segundo tubo por encima de esta columna y se los atornilla para que se queden en su lugar. Posteriormente, a esto se le es colocado una pieza de comprensión que mantendrá fijo el resorte que se va a colocar luego de este paso, por lo que luego de colocar un tubo de gas, se pone por encima este resorte de esta simple manera, una máquina presiona esta y otras piezas por encima para poder unirlas mucho mejor. Por último, un trabajador junta todas estas partes a una base circular para poder terminar esta silla, y luego de probar que funcione correctamente, la silla movible ya está lista para comercializar. Sujetadores aeroespaciales. Las pequeñas piezas de avión deben ser realmente resistentes a cualquier tipo de condición, por lo que te imaginarás lo complejo que debe ser crearlas. Y es que tanto ellas como el avión deben ser capaces de soportar prácticamente cualquier cosa, por lo que aquí verás cómo se hacen estas pequeñas partes. Para empezar se utiliza cobre, ya que ciertos sujetadores de aviones están recubiertos con este metal que actúa como lubricante, por lo que en este caso pasa por una mezcla de jabón en polvo y otros químicos. En fin, estos alambres pasan a través de una máquina formadora de pernos que calienta el cobre y lo corta formando piezas más pequeñas para pasar a
otra máquina que le dará la forma de un tornillo. Incluso existen otras bobinas que son más largas, pero de igual forma pasan por el mismo proceso, aunque estén hechas de acero inoxidable. Una vez terminados, pasan por diferentes tipos de pruebas y entra un tambor que se deshará de esos afilados bordes y posteriormente por un baño químico compuesto por ácido nítrico por unos 20 minutos para disolver el cobre sin dañar el acero inoxidable. Por último, estas piezas se enjuagan y secan bien solo para pasar por dos matrices que le van a dar esa característica forma en espiral de la punta, en lo que parece ser un proceso bastante rápido y sencillo. Es así que el último paso es realizar pruebas realmente detalladas, en donde se mide entre otras cosas la fuerza y durabilidad de cada una de estas pequeñas piezas, por lo que una vez listas, finalmente están listas para utilizarse en aviones.